mineralocorticoides. Tercero, aumento de los glucocorticoides. Y cuarto, aumento de los andrógenos. Esta exacerbación puede darse justamente en el paciente con síndrome de Cushing. Vamos con el aumento de los mineralocorticoides. Este aumento de los mineralocorticoides va a provocar dos características electrolíticas: hipernatremia e hipocalemia. Nos volvemos a encontrar con este mismo. Aumento de los glucocorticoides va a tener algunas características, principalmente el famoso fenotipo Cushing. ¿Qué es el fenotipo Cushing? Es una característica fenotípica relacionada por exacerbación de los niveles de cortisol y también de ACTH, que va a provocar cara de luna llena, joroba de búfalo. Insisto, no es cara de búfalo, es cara de luna llena, joroba de búfalo, estrías rojo-vinosas, principalmente a nivel de abdomen, fragilidad capilar que va a generar como tal una equimosis, llenado de fosas supraclaviculares y atrofia muscular proximal. Eso es el fenotipo Cushing, pilas, que puede ser pronta elección. Acné, vamos a tener el paciente con acné no solamente por un aumento de los glucocorticoides, sino que también por una característica androgénica, edema, osteoporosis, hipertensión arterial, resistencia a la insulina que va a conllevar una diabetes mellitus tipo 2 y también alteraciones psiquiátricas. Cuarto, aumento androgénico. Debemos entender de que este aumento androgénico puede provocar hiperandrogenismo. Me estaba olvidando. Ahora que veo la flechita acá, el aumento de los mineralocorticoides en una gasometría podemos encontrar un paciente con alcalosis metabólica. Pregunta de examen eso. Hiperandrogenismo. ¿Qué pasa con el hiperandrogenismo? Lamentablemente el hiperandrogenismo va a terminar inhibiendo el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Por lo tanto, en una mujer va a ocasionar hirsutismo y amenorrea. Otra causa de amenorrea que estamos viendo en este momento. En el hombre va a provocar atrofia testicular. El hirsutismo, como te decía, es una característica de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Porque debemos comprender que fisiológicamente hablando, los andrógenos liberan principalmente dos hormonas, la androstenodiona y la DHEA, que se llama dehidroepinandrosterona, que tienen una función importantísima con el crecimiento de vello púbico y vello axilar. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se divide en tres: diagnóstico sindrómico, etiológico e imagenológico. El diagnóstico sindrómico va relacionado a la valoración de cortisol PM, cortisol en la noche. ¿Por qué el cortisol en la noche? Porque es un paciente que en condiciones normales debemos entender de que el cortisol tiene una función y característica de origen circadiano. En las mañanas tiene más, y en la noche tiene menos. Por lo tanto, haciendo un valor de cortisol PM, probablemente esté aumentado y deba yo tener una característica importante. Cortisol en orina de 24 horas y el TG-Nugent, que no voy a entrar en detalle, pero se utiliza en la famosa dexametasona, que es un corticoide. Diagnóstico etiológico. El diagnóstico etiológico va a entenderse si es un paciente con ACTH dependiente o independiente. Por lo tanto, debo valorar los niveles de ACTH. Si estos valores están por encima de 10, estoy con un dependiente de ACTH. Si es un valor por debajo de 10, estoy con un diagnóstico de ACTH independiente. Otra es el test de Lidl, que existe el test de Lidl débil, el test de Lidl fuerte, que se utiliza dexametasona, y no voy a entrar en detalle con el test de Lidl y tampoco con el test de Nugent. En relación al diagnóstico imagenológico, si es que ya estoy sospechando de que es dependiente de ACTH, la tomografía computarizada, tomografía cerebral, tomografía computarizada va en cerebro. Si en el caso estoy sospechando de una ACTH independiente, tengo que hacer una tomografía abdominal. Lo mismo con la resonancia magnética, si es abdominal o si es cerebral, pero con la utilización de un contraste llamado gadolíneo. Tercero, gammagrafía. Y cuarto,
que ya es una intervención que es el famoso cateterismo de senos petrosos, que no voy a entrar en detalle, pero es una de las técnicas muy invasivas de diagnóstico que se pueden utilizar. El tratamiento consiste en dos cosas: tratamiento quirúrgico y tratamiento farmacológico. El tratamiento quirúrgico es la famosa cirugía transesfenoidal, en caso pues sea un adenoma hipoficiario, o una cirugía laparoscópica llamada suprarrenalectomía laparoscópica, en caso pues justamente sea su fallo a nivel de la glándula suprarrenal. Farmacológico, se utiliza el famoso ketoconazol. ¿Cuál es la función del ketoconazol? El ketoconazol es un antimicótico, pero va a tener una característica importante en esta enzima, que es la beta-11 hidroxilasa, que va a tener la capacidad de disminuirla. El metopirona y el mitotane también son fármacos que se suelen utilizar, pero más que todo el ketoconazol es uno de los tratamientos efectivos dentro del síndrome de Cushing. Y por último, feocromocitoma. ¿Qué pasa con el feocromocitoma? El feocromocitoma se debe justamente a una exacerbación de los tumores a nivel de las células cromafines. Va a tener una característica importantísima, que son las famosas 5H: hipertensión arterial secundaria, hipermetabolismo, hiperhidrosis, hiperglicemia y cefalea en inglés, pues que es headache. Creo que lo dije bien, no sé si lo dije bien. Esta enfermedad puede generar crisis paroxística cuando no es bien tratada. ¿Cuál es la crisis paroxística? Palpitaciones, sudoración y cefalea. Pregunta de elección oral. Esta crisis paroxística puede provocar complicaciones. Una de ellas, la hipertrofia de los ventrículos, una retinopatía hipertensiva y obviamente un riesgo de evento cerebrovascular muy, muy importante, porque no nos olvidemos que estas células cromafines van a sintetizar a las famosas catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Son neurohormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, la característica importantísima de estos pacientes es la hipertensión arterial secundaria, con todas estas características que hemos visto en este momento. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico del feocromocitoma es la valoración de metanefrinas en orina de 24 horas, catecolaminas en orina de 24 horas, metanefrinas en plasma. En relación a las imágenes, tengo que realizar como tal una tomografía axial computarizada de abdomen, resonancia magnética nuclear de abdomen, gammagrafía. No nos olvidemos, insisto, feocromocitoma se debe a tumores de las células cromafines. Esto a nivel de la glándula suprarrenal. Esto no tiene nada que ver con el cerebro. Tratamiento. El tratamiento se divide en dos: tratamiento quirúrgico y tratamiento farmacológico. El tratamiento quirúrgico, una cirugía laparoscópica, donde hay que evaluar justamente el retiro de la glándula suprarrenal. El 90% de los casos es unilateral, así que es una característica que tranquilamente se puede dar. Fármacos se dan en primera instancia los alfa, luego los beta. Alfa bloqueantes, primero A, luego B. Alfa bloqueantes se dan antes de la cirugía. 15 días antes de la cirugía tengo que dar doxazosina. Pila, que puede ser pregunta. Si tengo un paciente con crisis hipertensiva, en este paciente le doy fentolamina. Seguido de eso, doy beta bloqueantes como por ejemplo propanolol, bisoprolol y atenolol. Y estos son los fármacos que se dan justamente primero A y luego B. Alfa bloqueantes y luego beta bloqueantes. Señores, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quién llegó recién? Gracias. Listo, señores. Hasta aquí nomás. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si se haya quedado claro lo que vimos el día de hoy. He tratado de lanzarme solamente una hora
casi 50 minutos me he lanzado el día de hoy. He hablado 3 cositas el día de hoy para que puedan entender. No se olviden, el lunes tomo lección. Esta semana, martes, creo que le toca a B2 la lección escrita, pero para el resto, lección oral, les voy a tomar a todos los grupos hasta lo que hemos visto o hayamos visto en clase. Si es que ya vimos glándulas suprarrenales, pues vemos eso y tomamos esta semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vamos.